Shalom, shalom, bienvenidos a Palabra al Día a través de la Palabra de Yahweh, nuestro podcast semanal, a través del cual queremos compartir con ustedes palabra maravillosa de edificación, de conocimiento y de entendimiento que el Padre Eterno tiene a nuestra disposición. Hoy hablaremos un poco sobre la afirmación que nos hace la palabra de Yahweh sobre la condición humana y la limitante que esa condición representa en cuanto a la eternidad se refiere. Más aún porque precisamente eternidad se nos ha prometido a través de nuestro amado Yahushua. Pero necesitamos entender con claridad tal promesa, de modo que estemos entendidos de qué forma se cumplirá. Porque hay dos grupos que pasarán a la eternidad de dos maneras diferentes y bueno, ya me explicaré mejor al respecto. Acompáñenme a leer un pasaje que encontramos en 1 Corintios 15, en el cual precisamente se nos aclara este punto sobre lo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. El capítulo 15 de 1 Corintios tiene 58 versos, muy explicativos, por cierto, al respecto, pero no los vamos a leer todos, aunque sí una buena porción para no perder el contexto de la información. Y precisamente para ponernos en contexto es necesario saber que Pablo aquí esboza magistralmente la resurrección de Yahushua, extendiéndose en las señales que fueron evidentes. El hecho no solo para con los miles de testigos en diferentes lugares, algunos de ellos que eran discípulos y algunos otros no, pero también de cómo el pensamiento sobre la resurrección era tan diverso y precisamente Pablo quería aclarar esos conceptos. Por supuesto que hay una referencia que Pablo nos da acá en este episodio, que en sus propias palabras él no se consideraba digno de todo lo que el Padre le había dado. Y dice que Yahushua, apareciéndose a todos como testimonio fiel de que había resucitado, a él se le apareció de último, como él mismo diría, el último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo. Pues yo soy el más insignificante de los enviados y no soy digno de llamarme enviado porque perseguí a la comunidad de Yahushua. Así era el concepto que Pablo tenía de sí mismo, un Pablo noble, humilde, entendido de que la vanagloria y la arrogancia no son realmente sinónimos de alguien que camina en lo espiritual. El propósito del apóstol Pablo era dejar claro que por medio de la resurrección de Yahushua no solo había un testimonio suficiente para creer en la resurrección, sino que la misma resurrección se daría también en todos los que creen en el Mashiach. Entonces dice a partir del verso 13 lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, vana es nuestra proclamación, vana también es la fe de ustedes. Y hasta quedamos como falsos testigos de Elohim, porque hemos dado testimonio de que Elohim resucitó al Mashiach cuando no lo resucitó, si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. Y si el Mashiach no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en el Mashiach han perecido. Si nuestra esperanza en el Mashiach es para esta vida solamente, somos los más infelices de todos los hombres. Pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados.
pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias, luego los que son del Mashiach en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todos. Por otro lado, ¿qué harán los que se sumergen por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué entonces se sumergen por ellos? ¿Y por qué entonces nos arriesgamos nosotros a toda hora? Sí, hermanos, cada día estoy expuesto a la muerte y lo digo con toda la satisfacción que siento por ustedes en el Mashiach Yahushua, nuestro Maestro. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entren en razón, como es justo, y no pequen más, porque algunos de ustedes no conocen a Elohim, para que se avergüencen, lo digo. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo viven? Sencillo. Lo que tú siembras no surge a la vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Elohim le da un cuerpo como quiere a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de los aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra algo corruptible, resucita algo incorruptible. Se siembra algo sin honra, resucita algo glorioso. Se siembra algo débil, resucita algo poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un ser viviente y el último, Adán, un espíritu viviente. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Quiero decirles, hermanos, que el hombre mortal no puede heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Disuelta fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la Torá. Pero gracias a Elohim, quien nos da la victoria por medio de nuestro Maestro Yahushua, el Mashiach. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho siempre en la obra del Maestro, sabiendo que su arduo trabajo en el Maestro no es en vano. Este es el verso 58 y hemos leído esta porción porque realmente es muy interesante. Aquí vemos cómo Pablo se explica hasta la saciedad para que no nos quede duda al respecto, instando a los discípulos a no perder el enfoque de que aunque podamos
ser resucitados o transformados a la venida del Mashiach, debemos también comenzar ese proceso de transformación en nosotros a través de nuestras propias acciones, cambiando y desechando esa naturaleza pecaminosa que nos arrastra y que debemos nosotros mismos ponerle freno a través de una vida apartada para Yahweh, una vida kadosh, dado que ahora sí que se puede, precisamente gracias a Yahoshua, que nos dio entrada con su sacrificio a la promesa de eternidad. Una promesa que se vivió en Él. Él fue el testimonio de eso. Él resucitó y por tanto nosotros también resucitamos. Y lo hemos visto muy ampliamente en la lectura de este versículo, o mejor dicho, de parte de este capítulo. Pero quiero que podamos ver también en otro pasaje algo bastante relevante que muchas veces se pasa por alto, y es el factor de que la transformación no se dará sino a la venida del Mashiach. Aquí en esto que hemos leído en Primera de Corintios, Pablo lo aclara, lo dice, lo confirma, pero busquemos otro testimonio al respecto. Por ejemplo, en Primera de Tesalónica, en el capítulo 4, a partir del verso 11, miren lo que dice. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, para que se conduzcan honestamente con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yahoshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yahoshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Maestro. Nosotros, los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Maestro, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro. Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Pues déjenme decirles, mis amados hermanos, que aquí el Padre no solo nos confirma, por supuesto, el hecho de que va a haber una resurrección y una transformación, sino que muchos están esperando una transformación así como escondida, como que de repente cuerpos van a desaparecer, aviones van a caer y seres humanos no van a existir. Pero aquí nos dice muy, muy claramente que la venida del Mashiach, cuando eso se dé, va a ser algo muy poderoso, una aclamación muy fuerte, una trompeta poderosa, todos escucharán. Será una venida muy evidente en toda la tierra, no en un ángulo en particular, sino que en toda la tierra habrá una aclamación por parte del Maestro con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa. Por allí hay esta aclaratoria que obviamente nos aclara, valga la redundancia, a todas luces el error de la enseñanza de un rapto pretribulación que no existe, que no es bíblico y que muchos se afianzan en eso para justificar, digamos, un poco también sus propias debilidades. Y quiero, aprovechando precisamente esto de afianzarse en sus propias debilidades, obviamente aquí con esta confirmación de lo que es la transformación que se dará una vez se dé también la venida de nuestro Mashiach después de la tribulación y no antes. Quiero comentarles que esta transformación que se está dando en los seres humanos, no solo es que se va a dar en los seres humanos, sí que va a haber un momento de una transformación ya de lo que quede por transformar, pero esta transformación ya comenzó y comenzó hace 2000 años a raíz de la venida de Yahushua.
No es una transformación que se va a dar como un acto de magia, es un acto que ya está en proceso y que nosotros debemos buscar la forma de que se dé en un gran porcentaje y aquel que comenzó la obra obviamente se encargará de finalizarla. Este cambio comenzó hace 2000 años, es un proceso que Yahushua inició y que por supuesto solo él lo va a terminar. Es un acto que muchos dicen que, obvio, con la expresión de un abrir y cerrar de ojos, pero no es que la transformación va a comenzar en el abrir de ojos y va a terminar en el cerrar de ojos. No, es un acto que ya empezó y que, por tanto, no podemos afianzarnos ni justificar nuestras naturalezas pecaminosas y decir que no tenemos la capacidad de cambiar ni de buscar alinearnos a la estatura de Yahushua, porque estaríamos en contra de todo lo que la palabra enseña y por tanto estaríamos justificando nuestras debilidades ante una mentira que no es bíblica, porque sí podemos cambiar, porque Yahushua está en nosotros y dicen las escrituras, diga el débil, fuerte soy en Yahushua HaMashiach. Por otro lado, y para concluir, es muy interesante notar que nuestra naturaleza humana tiene unos componentes adquiridos, no fueron los originales. Y estos componentes adquiridos entraron en el escenario una vez entró el pecado en el mundo a través del primer Adán. Y esos componentes son los que precisamente el segundo Adán, nuestro amado Yahushua, vino a cambiar para que regresáramos a nuestra condición inicial, tal y como nos creó el Padre Eterno Yahweh. Y es esa condición la que se nos va a dar cuando seamos transformados. Allí será la completitud del trabajo que se inició a través de Yahushua. Pero ¿por qué insisto en esto? Porque aquí hay una revelación tremenda y se las quiero dejar antes de terminar. Y en esta revelación nos vamos a ir al libro de Génesis. Fíjense, desde el principio a nosotros se nos ha dejado una información que muchos han pasado por alto. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, dice en el verso 14 lo siguiente. Entonces Yahweh Elohim le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, más degradada serás que todo el ganado y todas las bestias salvajes. Sobre el vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En el verso 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. Cabe destacar que gramaticalmente hablando aquí pareciera que hubiese un error, pero nada es por error. Todo es por propósito del Padre, sobre todo esta parte que dice pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Es como que en el español es un poco extraña esta pronunciación. Luego en el verso 19 dice, con el sudor de tu frente, y esta palabra se la está diciendo más que todo al varón, al hombre, representado en Adán, pero a la humanidad en general. Esta palabra es para la humanidad en general, no solo para Adán, es para Eva también, por supuesto, para toda la humanidad. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es una revelación muy importante que desde Bereshit se nos dio. Fíjense, la serpiente, que en este versículo es una representación también del dragón, de la antigua serpiente de Satanás, la serpiente se alimenta del polvo y el ser humano que camina en el pecado es polvo. Así que quien no camina en la verdad de Yahushua, transformándose cada día para vivir Kadosh y estar de pie a su venida, no puede heredar el reino de los cielos. Y esto obvio que lo tenemos claro, porque es polvo, porque es carne, porque es sangre.
Y el polvo es el alimento de la serpiente. No será, indudablemente, parte aquellos que caminan siendo polvo, quedándose en la naturaleza pecaminosa que se adquirió una vez entró el pecado en el mundo, no serán parte de la generación de descendientes de la mujer que en los últimos tiempos golpeará en la cabeza a la serpiente. Miren qué profundidad, ¿no? Seguro que muchos no habían leído esto con este contexto y esta revelación que hoy quiero compartir con ustedes. Y por supuesto que hay más misterios que salen de acá, pero lo que quiero que tengamos en claro es que nosotros somos el resultado de nuestras acciones. Y si caminamos en la oscuridad, solo a la oscuridad vamos a representar. Caminar en Yahushua es una línea donde la palabra es nuestra lámpara. Las instrucciones de las Escrituras nos enseñan a cómo podemos mantenernos en Él. No podemos justificarnos en nuestras debilidades, porque en Yahushua podemos vencer esas debilidades para que podamos ser parte de esa transformación que nos permitirá ser herederos del reino de los cielos. Y recordemos que ese reino de los cielos vendrá acá en la tierra. Entonces hay mucha información. No caminemos bajo la naturaleza pecaminosa que nos hace ser alimento de Satanás. Con nuestras acciones pecaminosas alimentamos a la serpiente, porque la serpiente se alimenta del polvo. Somos nosotros los que le damos poder al enemigo. No es que el enemigo está por encima nuestro. Somos aquellos con el entendimiento de la Ruach HaKodesh en esta revelación, los que podemos destruir al enemigo. Pero a veces vemos que el enemigo parece que viene ganando. Entonces, este es el tiempo para comprender quiénes somos, a qué generación pertenecemos, si realmente somos herederos del reino de los cielos o queremos seguir siendo parte de una descendencia revestida por el pecado, que al final es alimento del enemigo. Espero que te haya servido este podcast del día de hoy y que te sea de bendición, por supuesto, para que sigas reflexionando en todo lo que el Padre Eterno nos ha dado a través de nuestro amado Yahushua. Shalom, shalom.